One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. Las relaciones entre aseguradoras y asegurados se encuentran en un proceso de reconfiguración en nuestro país, a partir de diversos criterios judiciales y reformas legislativas. Particular atención se ha puesto a los derechos de los asegurados y a definir quiénes tienen derecho a una protección con independencia de su situación particular de edad, raza, condición física y estado de salud, entre otros factores. En este episodio de Abordando Derecho, Alejandro García González, socio y conductor, conversa con Luis Ernesto Peón, socio de Hogan Lovells y especialista en litigio de seguros, sobre estos criterios judiciales novedosos y sobre las propuestas legislativas que se están impulsando en la materia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy tenemos un invitado a quien estimo muchísimo. Somos colegas de práctica, ambos nos dedicamos al litigio, y el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con seguros. Vamos a abordar la materia de seguros. Tradicionalmente, en países como el nuestro, con una tradición de derecho civil, se estima que el derecho realmente lo produce el poder legislativo y que el rol del juez es un poquito más de aplicar el derecho, versus, por ejemplo, el sistema del common law, donde se considera que son los jueces los que hacen el derecho a través de casos, de precedentes, de cómo van resolviendo las distintas cuestiones que se van planteando. Sin embargo, esto ha cambiado en nuestro país y cada vez la actividad judicial está teniendo mayor peso para definir criterios jurídicos, para establecer cómo se deben de llevar a cabo las cosas. Y creo que esto lo podemos ver especialmente en la materia de seguros. Se han estado generando en los últimos años una serie de precedentes, de criterios judiciales que sin duda alguna están formando y configurando el cómo debe ser la relación entre las aseguradoras y los asegurados. Entonces, bueno, de este y otros temas vamos a platicar el día de hoy, cómo se ha desarrollado, cómo ha venido esta evolución en los criterios, y también algunas cuestiones ya de actualidad que tienen que ver con derechos humanos y seguros, que tienen que ver con cuestiones también de discriminación o más bien de protección contra la discriminación. Entonces, bueno, pues tenemos, como les comentaba, a nuestro colega Luis Ernesto Peón. Luis Ernesto, les platico un poco. Él es abogado por el ITAM, tiene una maestría por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Y bueno, pues él se dedica al litigio, al arbitraje, y pues su práctica lo ha llevado mucho a especializarse justamente en temas de seguros. Tiene muchísima experiencia en el ramo, siempre se mantiene activo, y bueno, pues creemos que el tema de hoy les va a interesar porque es un tema de actualidad y es un tema que pues de alguna manera nos impacta a todos, no solo al sector jurídico específicamente. Ernesto, pues un placer tenerte con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Gracias por recibirme, Alejandro, y encantado de platicar contigo y con tu auditorio. Fantástico. Pues si te parece, vamos a hacer una breve introducción del tema de seguros, particularmente del contrato de seguros, para luego entrar a estos temas que ya anunciábamos sobre esta evolución judicial que se ha dado y cómo ha impactado en la forma en que hoy se lleva a cabo el negocio de los seguros, ¿no? Entonces, si quieres, platícanos un poquito sobre el contrato de seguro, los aspectos que tú consideres más importantes en beneficio de nuestra audiencia. Claro que sí. Mira, como bien mencionas, el tema de seguros tiene hoy cobra hoy una especial relevancia porque toca o trastoca muchos derechos propios del ser humano que hoy en México tienen mayor espectro o alcance en su protección. Me explico.
en el contrato de seguro lo que se busca es que a través del pago de una prima se pueda cubrir un evento o siniestro en favor del asegurado, ¿no? Normalmente hay distintos tipos de seguros, pero especialmente en esto que te comento y donde ha habido una evolución jurisprudencial relevante, tiene que ver con aquellos contratos en donde, desde luego, pues está involucrada la persona, la salud, el derecho a la salud e incluso aspectos de la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, déjame hablar también o empezar diciendo que, desde luego, es un contrato que se inserta en el ámbito del derecho mercantil. Sin embargo, la ley supone que en esta ecuación, en donde existe una aseguradora, que es una empresa regulada por el Estado, supervisada para que efectivamente este tipo de productos se honren, ¿no? Frente a otra parte, en este caso el consumidor o el usuario de este tipo de servicios que acude a este tipo de empresas, repito, supervisadas y que solo con una autorización pueden ofrecer este tipo de productos, desde luego, pues de alguna forma poder acceder a este tipo de aspectos. Aspectos desde luego de salud, aspectos de vida, aspectos de daños, y hay otro tipo de seguros, desde luego, que merecen un estudio específico. Pero vamos a ir, en términos generales es eso. ¿Qué otra cosa creo que es importante para el diálogo que vamos a tener? Decir, en esta relación asegurador-asegurado existe desde luego la obligación de ubérrima buena fe. Y déjame hacer un puntual y específico punto sobre esto. Se presume entre las dos partes que, desde luego, quien declara o quien propone el seguro será la aseguradora en razón de información o documentación que proporciona el asegurado. Luego, entonces, es muy importante que en esta, vamos a decir, ecuación y vamos a decir, triángulo que existe entre la aseguradora y el asegurador, pues exista, desde luego, transparencia, acceso a la información fidedigna para que verificado un siniestro o actualizado el riesgo pueda cubrirse, desde luego, la cobertura pactada. Estos contratos, como son regulados, les llamamos contratos de adhesión. Y esto es importante porque en los contratos de adhesión, una de las partes no interviene necesariamente en la elaboración del pacto contractual. Entonces, desde luego, se gesta esto desde el ámbito mercantil, es una cosa mercantil, es una empresa quien ofrece el producto y lo propone, pero desde luego bajo la óptica de que hay una parte que la propia ley presume desfavorable o vulnerable. Esto es el asegurado. Entonces, en esta dicotomía vamos a ver cómo, ahorita platicaremos, la jurisprudencia en interpretación de la ley o las leyes que tratan la materia de seguros busca, ¿no?, respetar esta asimetría, la empresa fuerte, sólida, que tiene una serie de exigencias de capitalización incluso altas, ¿no?, frente al asegurado usuario que desde luego está en una posición de mayor debilidad, ¿no? Entonces, esto viene a ser importante porque desde el 2011 en México hubo una serie de reformas constitucionales que de alguna manera tienen mucho mayor espectro el reconocimiento de derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el 2011, en materia de derechos humanos, en México hay algo que se llama la incorporación de derechos convencionales a título de derecho positivo en México. Hay algo que se llama el control ex oficio de los derechos humanos. Corre de forma transversal para todas las autoridades, por un lado, y por otro lado, ¿qué significa? Que si cualquier intérprete de las normas o cualquier autoridad, y ahorita hablamos de eso con mayor profundidad, frente a una norma positiva del derecho mexicano, verifica que hay un obstáculo para acceder a un derecho de mayor protección, tiene que hacer todo para hacer un lado esa norma secundaria y de alguna forma permitir el acceso a un derecho de mayor protección. Pro acción, pro hombre o pro homine, en el sentido de que busca la tutela más amplia en beneficio, en este caso, del asegurado, ¿no? Muchas gracias, Luis Ernesto. Y creo que para efectos de esta parte introductoria queda claro que existen esencialmente dos partes, al menos en el aspecto muy básico del seguro, y que normalmente pues son partes
que no están necesariamente equilibradas, ¿no? Claro. La empresa aseguradora, como dices tú, grande, que elabora unilateralmente el contrato de seguro o la póliza de seguro y que se la propone al asegurado. Ahora, hay una tercera entidad que, digamos, entra en esta relación jurídica que creo que es importante mencionar, nada más para efectos introductorios, que me parece que hay una comisión, ¿no?, gubernamental que interviene. ¿Nos platicas un poquito a ese respecto? Bueno, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y, por otro lado, también la CONDUCEF, que busca la defensa a ultranza del usuario de los productos del sistema financiero. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como un ente regulador, en donde se verifica que las aseguradoras y las instituciones de crédito o que ofrecen servicios financieros en el ramo concretamente asegurador, pues estén debidamente constituidas, estén dando los informes respectivos y regidas desde luego por la circular que al efecto se ha expedido. Desde luego también con el ánimo de que se registren los productos. Pues, decíamos, estos son productos que no se pactan simplemente entre las partes, sino tienen cierta publicidad, de suerte tal que el público o el gran público conocedor conozca los términos y condiciones de lo que está contratando. Entonces, hay una parte de supervisión, desde luego, y regulación, desde luego, supervisión respecto de las actividades que llevan a cabo, respecto de su orden corporativo o estatutario, y desde luego sus obligaciones frente a terceros, que en este caso son los usuarios, ¿no?, esencialmente. Fantástico, muy bien. Pues mira, si quieres ahora pasamos al tema sobre todo judicial, ¿no? Al tema que hemos venido comentando, donde se han venido dando esta serie de precedentes, precisamente partiendo de esa asimetría que existe entre las partes involucradas. Porque en los procedimientos legales derivados de los contratos de seguros, pues se pueden dar diversas circunstancias, ¿no? Pero una en particular tiene que ver con cuando el asegurado solicita el pago porque considera que el evento o el siniestro está cubierto por la póliza y la aseguradora se lo niega, ¿no? Le dice, no procede tu reclamación porque había exclusiones, porque había cualquier cosa, porque no hiciste algo que tendrías que haber hecho, etcétera, una serie de cuestiones. Entonces, muchos de los litigios tienen que ver con esto, ¿no?, con improcedencias. Desde luego habrá otro tipo de litigios que se gestan cuando la aseguradora paga al asegurado, digamos, hace bueno el seguro, le paga y se subrogan los derechos del afectado y va contra un tercero, ¿no? Pero en esta parte de la relación entre asegurado y aseguradora, ¿cuáles son, digamos, los principales criterios que has identificado y que, como ya decíamos, están de alguna manera obligando a las aseguradoras a reconfigurar la forma en cómo hacen negocios en México? Correcto. Mira, déjame empezar por decir que en esta pregunta la aseguradora tiene el deber como especialista de acompañar al asegurado desde en la proposición, configuración y emisión de la póliza, ¿no? La póliza, desde luego, tiene que obrar por escrito, sin embargo, se dice que es un contrato consensual en el sentido de que no necesariamente para su exigibilidad tiene que estar expedida la póliza, pero la realidad es que se tiene que plasmar por escrito, en términos de lo que establece la regulación, el pacto contractual relacionado con el seguro. El seguro habitualmente está nutrido por una póliza que describe también condiciones generales o particulares. En casos concretos puede haber endosos que pueden de alguna forma ampliar o delimitar la cobertura de una póliza, y concretamente también podría haber, desde luego, exclusiones. ¿A qué me refiero con exclusiones? Aquello que clara y taxativamente la aseguradora no está obligado a cubrir. Ahora, déjame platicar un poquito de esta parte que comentas, de cómo los tribunales, y especialmente con esta antecedente de los derechos humanos que estamos hablando, se empieza a plasmar ya en nuestras sentencias y en la aplicación normativa en la materia de seguros.
bajo esta presunción de que existe una parte más desfavorecida en la relación entre asegurado y aseguradora, existe una presunción legal en favor del asegurado a efecto de que en un contexto contencioso, es decir, en una demanda, el acreditado solo tiene que acreditar la existencia de la celebración del contrato de seguro y que se formuló de forma oportuna el reclamo, ¿no?, para efectos de la acreditación del siniestro. Y existe algo que en materia mercantil no es común, porque normalmente, como tú y yo conocemos, en el principio de igualdad que rige en la materia mercantil, todos presumimos que un litigante en el contexto del Código de Comercio frente a otro litigante tiene que estar en un plano de igualdad. Y las cargas probatorias dicen que la parte que afirma un hecho está obligada a probar. En materia de seguros ocurre algo y se va acentuando con los criterios jurisprudenciales en esta materia, en el sentido de que hay una reversión de la carga de la prueba a efecto de que sea la aseguradora quien en todo caso pruebe un hecho negativo. Esto es, la exclusión de la cobertura respecto de un siniestro que invocó el asegurado. Entonces, es en ese sentido importante los criterios jurisprudenciales recientes y desde luego bajo la ola de esta nueva óptica de derechos humanos, tiene que ver con eso, que al asegurado, parte desfavorecida en esta relación contractual, le corresponde acreditar que efectivamente existe el contrato de seguro, que planteó un reclamo de forma oportuna, que invoca la existencia de un siniestro o a título de siniestro o el evento que en su caso estaría cubierto por la póliza y correspondería en todo caso a la aseguradora desvirtuar que se trata de una exclusión para entonces justificar el impago del reclamo, ¿no? O resarcir la indemnización buscada con esta reclamación. Esto sin duda genera un impacto muy importante porque, como tú bien decías, en el litigio mercantil entre comerciantes, pues cada quien está obligado a probar, ¿no?, su caso, ya sea la parte actora o la parte demandada. Y en este caso, este alivio, vamos a llamarle así, para el asegurado, de no tener que acreditar ciertas cuestiones, sino que se entiende que eso ya está por dado, por decirlo de alguna forma, en el proceso, pues creo que genera un impacto importante. Ahora, en relación con esto, Luis Ernesto, creo que también hay, de la mano con este criterio que tiene que ver con las cargas probatorias, también viene otra figura que se utiliza frecuentemente, por ejemplo, en materia constitucional, que es la suplencia de la deficiencia de la queja, ¿no? Que es decir, cuando la autoridad jurisdiccional, el juez, tiene esa posibilidad de enmendar o de, si la demanda no fue lo suficientemente explícita, el juez puede considerar y llenar esos vacíos, ¿no?, que tiene. Entonces, esto también tiene un impacto brutal en el litigio de seguros. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Claro, mira, algo muy relevante. En esta relación, como ya estábamos diciendo, de desfavorecimiento por parte del usuario del producto frente a la aseguradora, también hemos visto criterios jurisprudenciales que van sentando precedentes que tienden a suplir la deficiencia de la queja. Concretamente, recientemente, a nivel jurisprudencial, se ha dicho que los jueces pueden hacer condenas en materia de seguros en contra de las aseguradoras, incluso respecto de prestaciones por intereses moratorios que no están contenidas en la demanda, ¿no? Entonces, esto en el ánimo de darle el mayor beneficio, la mayor protección al beneficiario de la contratación de la póliza. Esto, como tú bien lo mencionas, puede ser muy cuestionable, ¿no? No solo desde la óptica mercantil, en donde la sentencia habitualmente solo puede acoger aquellas prestaciones o puntos de debate que fueron planteados e introducidos por las partes. Esto tú y yo lo conocemos día con día como el principio dispositivo. Entonces,
piensa en este escenario en donde el asegurado demanda a la aseguradora el pago de la indemnización por la cobertura tras un rechazo y omite reclamar el interés moratorio que se produce con motivo del rechazo de la reclamación, ¿no? Un interés legal que está tasado conforme establecen las leyes. Pero el juez, en la resolución del conflicto, déjame decir, en este precedente van subiendo las contiendas, ¿no? Primero se ventila en un juzgado, luego en un aspecto de revisión, en una apelación, un tribunal de apelación revisa y eventualmente en un foro federal se revisan aspectos de constitucionalidad. Es en este plano en donde se ha dicho, en beneficio de esta acción pro homine en relación a la tutela judicial efectiva, désele al asegurado ciertas, vamos a decir, consideraciones al margen de que lo haya o no planteado. Entonces, siendo que el usuario tiene derecho a esto por ministerio de ley, al margen de que lo pida o no, es lícita, es dable una condena a la prestación relativa al interés moratorio, al margen de que la haya o no solicitado. Entonces, vemos esta suplencia en donde los jueces adquieren una posición mucho más inquisitiva. El juez, en una controversia mercantil, habitualmente pues, desempeña un rol, ahora, vamos a decir, más de rector, desde luego, del procedimiento, pero dejando que las partes fijen el pleito, que se rijan bajo su propio impulso procesal. Vamos a decir, este acotamiento pareciera, pues desde luego, suplir o enmendar una posición de una de las partes que ha omitido, pues en su planteamiento, un reclamo. Y lo que viene a ser interesante también es el choque de un principio procesal que habitualmente sostenemos, que tiene que ver con derivado de una misma demanda, es decir, quien demanda una acción proveniente de una misma causa y en contra de una persona, pues por intentar una extingue las demás. Es decir, hay normas procesales que de alguna forma tienen naturalezas extintivas, ¿no? Correcto. O preclusivas. Entonces, eso me parece relevante. Este tipo de protecciones se van acentuando con mayor fuerza en nuestros criterios jurisprudenciales que se van dando en esta nueva época de nuestros tribunales. Creo que pues esta posición judicial pues da para mucho debate, para mucha reflexión y bueno, pues algo que digamos surge de inmediato es pues los principios bajo los cuales los jueces mercantiles, los jueces de comercio emiten sus sentencias, ¿no? O sea, tenemos el principio de congruencia, claro, conforme al cual efectivamente el juez no puede introducir a la litis cuestiones que no fueron planteadas por las partes, ¿no? Entonces, pues sí parece ser un cambio radical y que pues se ha ido gestando a través de estos precedentes que va pues muy de la mano también con la reforma en materia judicial y también el cambio de cómo se van a ir dando estos precedentes o jurisprudencia obligatoria en nuestro país, ¿no? Claro. Ahora, hablando de cambios así radicales y brutales, en muchos foros académicos, inclusive también ya en asuntos concretos presentados ante las autoridades, se ha hablado de los famosos daños punitivos, ¿no? Sí. Daños que nuestra legislación mexicana no prevé. Cuando la legislación mexicana define lo que es un daño y lo que es el perjuicio, pues establece que el daño pues, debe ser consecuencia directa e inmediata del hecho o del acto ilícito y además tiene que ser pues, necesariamente un detrimento en tu patrimonio versus el lucro cesante o el perjuicio, entonces la ganancia lícita que dejé de ganar. Así es como está conceptualizado en términos generales en la legislación mexicana, pero te digo, ha habido, inclusive creo yo, un impulso, ¿no? O sea, como que los propios profesionales del derecho impulsando la adopción de esta figura típicamente extranjera. Entonces, platícanos un poquito, ¿qué es el daño punitivo, para empezar?
porque de nuevo no es una figura con la que estemos muy familiarizada, y cómo se ha venido gestando esta cuestión, y si hoy por hoy ya puede haber una condena de daños punitivos, particularmente en materia de seguros. Mira, algo relevante en este tema que es fascinante y desde luego tú bien lo apuntas, tiene que ver con esta reconfiguración del derecho de daños que hemos visto en nuestro país en la evolución de los últimos 10 años, ¿no? La actual época del semanario judicial de la Federación, que ya está, vamos a decir, bajo o descansa bajo los nuevos parámetros y principios constitucionales de los que hablábamos al inicio de esta sesión, vamos a decir, por incluso aspectos de un derecho a una justa indemnización o una reparación integral, empieza a introducir conceptos, no, como tú bien dices, no necesariamente expresos en la ley, para poder acceder a este tipo de concepciones que está más bien concebida o tutelada en tratados internacionales o incluso en nuestra propia Constitución. Que esto viene a trascender aquí en la materia de los seguros. El derecho a los daños, como hemos aquí dicho, en México habitualmente se concibió, vamos a decir, de forma muy rectangular, ¿no? Es decir, el daño como consecuencia inmediata y directa del incumplimiento o del contexto de una conducta ilícita. Sin embargo, desde luego, y ya tú bien lo apuntabas, el lucro cesante como aquella ganancia pues lícita que uno hubiera podido obtener de no haberse producido esta afectación, ¿no? Pero este derecho de indemnización se empieza a reconfigurar de forma importante tras un caso muy sonado en México que resolvió la Suprema Corte. No abundaré mucho en los hechos del caso, lo que te quiero decir es que la consideración que nuestros ministros de la Suprema Corte tuvieron para este caso en concreto, a la luz de cómo está regulado el daño moral, tiene que ver con que los jueces, artículo 1916 y siguientes del Código Civil Federal, pueden hacer una ponderación, desde luego, de muchos umbrales para poder hacer una condena en estos rubros. Desde las particularidades especiales del caso, las condiciones económicas del agente que produjo el daño, quien lo resiente, desde luego, y en este contexto también se ha establecido un derecho a analizar cómo poder sancionar y disuadir una conducta claramente lesiva o que infracciona un deber de cuidado. Esto, desde luego, en el contexto de las aseguradoras tiene un impacto relevante. Y si no tienes inconveniente, me gustaría platicarte de este caso que viene a traerse a colación justamente en este contexto de los daños punitivos por favor. Y aseguradoras. Adelante. Muy recientemente, en un caso en donde una mujer contrata un seguro para cubrir cáncer, ¿no? Genéricamente cáncer. La contratación de este seguro la hace a través de un banco que a su vez tiene vinculada en su estructura orgánica o corporativa una aseguradora y de alguna manera lo paga, está perfectamente vigente la póliza, pero al hacer tristemente esta persona padece uno de estos padecimientos y la propia aseguradora niega el reclamo, ¿no? Bajo la consideración de que está excluida el padecimiento, ¿no? Por el tipo de cáncer que padece la persona. Esto es importante porque, como habíamos dicho, suceden todo este tipo de reversiones de carga de la prueba en donde, es decir, yo tengo que acreditar la existencia del contrato de seguro. Si oportunamente formulo el reclamo, corresponderá a la aseguradora acreditar la exclusión. Aquí el tema es sui generis porque nunca la aseguradora entregó las condiciones generales de la póliza. Por otro lado, en juicio se acreditó que el producto ofrecido a la asegurada no estaba registrado en las instituciones y autoridades del ramo que precisamente velan para que estos productos puedan de alguna forma comercializarse. Estas omisiones y desde luego el hecho de que la propia aseguradora en el curso de la ejecución del contrato de seguro haya pedido es un dato importante, a
la asegurada realizarse un sinnúmero de estudios para acreditar el padecimiento, aunado al hecho de que la aseguradora compartió, pareciera, sin el consentimiento de la aseguradora, a un despacho de la asegurada, perdón, sin el consentimiento de la asegurada, información relativa a su condición de salud y a los exámenes médicos que se le practicó, la Corte muy recientemente acaba de resolver que eso, desde luego, importa una serie de acciones negligentes, culpas graves, en el deber de cuidado de la aseguradora, no solo de acompañar y ofrecer un producto claramente informado, sino también en el hecho de que desde la perspectiva de género, fíjate cómo confluyen ya derechos de nueva generación, derechos humanos de nueva generación, y en ese sentido estimó procedente una sanción o una condena, no solo de daños y perjuicios, es decir, el cumplimiento forzoso del contrato, daño moral y daños punitivos, es decir, como un disuasivo a la conducta de un ente jurídico que debió de haberse comportado con un alto, mayor deber de cuidado, ¿no? Correcto. Vamos, si te parece, Luis Ernesto, a hacer una muy breve pausa. Perfecto. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con nuestro invitado Luis Ernesto Peón. Estamos platicando sobre algunos avances y cierta evolución que ha existido en materia de seguros, pero nos vamos a dar ahorita un espacio para platicar de algo más de tu persona. Siempre hay interés de nuestra audiencia de conocer algo más acerca de nuestros invitados. Desde luego, pues los temas que abordamos muy interesantes, pero bueno, esta es una búsqueda de acercarte a ti con nuestro auditorio. Y bueno, sé que una de tus pasiones es la guitarra y sé que ese instrumento en particular pues ha estado presente en momentos específicos de tu vida, momentos muy importantes para ti. Entonces, ¿por qué no nos compartes un poquito acerca de esa relación Luis Ernesto y la guitarra? Muchas gracias. Pues sí, en efecto, Alejandro, esta es una de las pasiones de mi vida. La guitarra clásica me ha acompañado desde muy temprana edad. Mi papá la compró para los 3 hermanos, soy franco, cuando éramos chicos, y pues fui yo quien le encontró el gusto. Le seguí con temas de clases particulares, incluso decirte que simpáticamente en algún momento de la adolescencia las clases de guitarra eran los viernes, de alguna manera para disuadirme de irme de fiesta, pero desde luego eso generó un gusto y afición por la guitarra, especialmente guitarra española y clásica, y bueno, en verdad lo disfruté mucho. Y en efecto, me ha acompañado en momentos muy importantes de mi vida. Incluso en algunos espacios he podido aquí en el despacho, en cenas navideñas o convivencias, poder tocar. Y una anécdota curiosa fue justo al irme de maestría, en mi casa me insistían mucho en que me llevara la guitarra, ¿no? Que de alguna manera me iba a acompañar, es una gran compañera en la soledad a veces del recio andar del litigante. Entonces yo le decía a mis padres, oye, no tiene sentido las maletas, ¿no? Porque además solemos no saber viajar ligeros, ¿no? Te tienes que llevar la guitarra, hazlo y hazlo. Bueno, el caso es que en mi tránsito hacia la maestría, guitarra, maletas y todo en mano, precisamente en el aeropuerto de Manchester, conocí a quien hoy es mi esposa, y justamente el atractivo visual primordial fue que traía la guitarra. Entonces la primera pregunta que me hizo mi esposa fue si tocaba guitarra. Entonces, pues bueno, eso luego Pensó que eras un rockstar. Es correcto. De la guitarra, pero eras un rockstar del derecho. No, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer otra muy breve pausa y volvemos pronto. Ya estamos de vuelta. Y bueno, Luis Ernesto, gracias por compartir un poquito de tu persona con nuestro auditorio. Y si quieres, vamos a continuar platicando de este tema, de la evolución de la industria de los seguros en nuestro país. Y bueno, pues ya nos platicabas sobre estos aspectos procesales relacionados con la carga probatoria, relacionados con la suplencia en la deficiencia de la queja, relacionados con condenas
a daños punitivos, un poquito estas condenas ejemplares, como se conceptualiza típicamente el daño punitivo. Pero la cosa no ha parado ahí. También hay evolución y muy de la mano con el tema de derechos humanos en materia de discriminación, ¿no? Claro. Entonces, esta relación que hay entre el servicio de aseguramiento y potenciales discriminaciones, ¿no? Desde a qué personas sí se asegura y a qué personas no, hasta cuestiones ya que tienen que ver propiamente cuando se activa una reclamación en concreto. Entonces, ¿por qué no nos platicas cómo se ha venido dando esta evolución, particularmente en temas de discriminación? Precisamente en el tema de derechos humanos, discriminación y seguros, es un tema que estamos viendo cómo se va reconfigurando la concepción tradicional, por ejemplo, de condiciones que histórica o médicamente se les había dado tratamiento como de padecimientos. Hay casos muy emblemáticos de menores de edad que padecen el síndrome de Down, que habitualmente se les había dado la característica a este tipo de condiciones como padecimientos y, por consecuencia, excluyentes o, vamos a decir, no aptos para estar en el contexto de un seguro. Sí, o sea, se consideraban excluidos de la cobertura. O rechazados de plano en el proceso de su nacimiento, ¿no? Cosa que ha gestado distintos criterios jurisprudenciales, desde luego a lo largo de los últimos años, unos casos más sonados que otros, pero en realidad lo que esto va generando es un marco de referencia muy relevante en cuanto a que no puede haber una discriminación respecto de condiciones humanas que no necesariamente implican un padecimiento. Es decir, se replantea la concepción de un padecimiento para fines del derecho al acceso a la salud, el derecho a la dignidad. Fíjate cómo, en el caso previo del que hablábamos, perspectiva de género, derecho a la intimidad, derecho a la salud, derecho a no hacer ningún tipo de discriminación respecto de condición, género, religión, etcétera, etcétera, respecto de aquellos temas que atañen a la dignidad humana y desde luego al acceso a la salud. Tú me dirás, oye, pero la institución aseguradora, pues por su naturaleza es un ente privado. Bueno, aquí confluyen cosas interesantes. Hablábamos de la reforma constitucional del 2011 y no solo esa, sino también en el 2013 se reconfigura la ley de amparo para poder estimar a particulares como autoridades para efectos del amparo. Estamos viendo casos en donde se designa como autoridad responsable a un ente privado, llámese en este caso la aseguradora, que de alguna forma en sus manos está el respeto transversal de un derecho humano. Puede ser el derecho a la dignidad, puede ser el derecho a la vida, puede ser incluso el derecho a la salud, ¿no? Y en esto confluyen pues muchos aspectos relevantes de, vamos a decir, esta colaboración del Estado y del gobernado para que se pueda de alguna forma respetar este tipo de derechos de nueva generación, se dicen, pero que desde luego están concebidos ya en nuestro orden jurídico. Perdón, Luis Ernesto, ¿no querías agregar algo? No, y desde luego, esto ha dado ya también pie para una serie de iniciativas legislativas que si quieres en un momento de las que podremos dar cuenta. Sí, fíjate que nada más quería hacer un apunte sobre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que justamente constituye una instancia administrativa que también tiene facultades de sancionar en casos de discriminación. Y desde luego las aseguradoras no están excluidas de la función del CONAPRED. Entonces creo que esto también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por estos criterios que ya referías tú y también por ciertas reformas legislativas de las que seguramente ahorita nos vas a platicar. Entonces creo que también es importante en la discusión y en la nueva forma de hacer negocios en materia de seguros, tener en cuenta esto, ¿no? Que existe esta entidad gubernamental facultada y de hecho, no es el tema de hoy, pero el espectro
sancionatorio del CONAPRED es bastante amplio, ¿no? O sea, súper amplio. Como que no se tiene mucho en cuenta, pero creo que pues es también un tema ahí súper relevante. Entonces, platícanos cómo todo esto ha de alguna manera se ha concretado en reformas específicas. Sí, de hecho, hay una iniciativa en el Congreso, el proceso legislativo sigue en ciernes, sin embargo, ya está en el proceso próximo a pasarlo a la Cámara Revisora. Lo que te podría decir es que hay una serie de paquete legislativo que busca justamente establecer una serie de parámetros y obligaciones para las aseguradoras y el ramo asegurador, agentes, aseguradoras y todos los que del lado, vamos a decir, del ofrecimiento del producto tienen frente al usuario del producto para ampliar la gama de sus productos, desde luego, y para establecer productos de forma universal que no discriminen por ninguna de estas acepciones que estábamos comentando. Desde luego, esto es positivo en la medida en la que se busca generar lo que se llama mayor mutualidad, es decir, ofrecer mayor capacidad de aseguramiento al público. Sin embargo, creo que es importante que todos los sectores que influyen en esto, vamos a decir, hagan estudios relevantes también respecto de la siniestralidad, puesto que desde luego, las instituciones de seguros, desde luego son instituciones muy nobles, pero que van a tener que reconfigurar su forma de concebir los productos y no solo eso, la forma de dar el tratamiento al usuario, ¿no? Es interesante porque aquí, repito, confluyen derechos de índole pública y privada y desde luego se sobrepone a todo esto la dignidad del ser humano, ¿no? Hay un reto importante que creo que se va a tener que seguir construyendo, no solo con decretos o normas, sino también con la interpretación pro acción que de esto se haga. En esta interpretación, una sugerencia también y una reflexión que creo que vale la pena hacer aquí contigo y con tu auditorio, tiene que ver con que estas reglas de favorecer a la parte que se presume débil no tiene que ser una regla general, ¿no? Porque eso puede producir excesos también, desde luego, que no son loables para el fin último, que desde luego es preservar y favorecer la dignidad humana. Aspectos, por ejemplo, de carga dinámica de la prueba, ¿no? En donde ya también, y si me permites a manera de sugerencia también y de reflexión, entender cómo esto de la carga dinámica de la prueba opera, porque no necesariamente está reflejado en la ley, ¿no? Sino esto se va generando con los criterios judiciales. Entonces, vamos a ver mucho de esto en los años por venir y desde luego me encantaría contigo darle seguimiento en otros foros y en este programa también. Sí, desde luego, pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que este es un tema súper relevante. Tú y yo en nuestra práctica lo estamos viendo todos los días y la importancia de que también las instituciones aseguradoras, pues al final del día, digo, sí realizan esta labor, pero no dejan de ser un negocio. Claro. La regulación tiene que permitir también que pues, siga siendo, desde luego, negocio, que cumplan con esta función en la que el Estado no puede solo. El Estado también asegura, pero no puede con toda esta carga. Pero también el cómo el personal de las aseguradoras tiene que también tener un entrenamiento, una capacitación especial de cómo tratar ya sea al solicitante desde ese momento, desde claro. Ese primer contacto que hay con una persona que aún no es asegurado, es un solicitante, bueno, cómo hacer el tratamiento, cómo explicar los productos, etcétera, hasta desde luego cómo llevar la relación ya con los asegurados. Entonces, pues dejamos aquí la invitación abierta, Luis, para que nos acompañes más adelante y podamos seguir abordando estos temas. A nuestro auditorio, pues agradecerles también que nos hayan acompañado en este nuevo episodio y bueno, pues invitarlos también a que nos sigan, no solo en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Music, etcétera, sino también en nuestro canal de YouTube, Hogan Lovells México. Los invitamos a suscribirse al canal para que estén recibiendo las actualizaciones sobre los nuevos capítulos del podcast. Luis, de nuevo, muchas gracias. Encantado de saludarte y gracias por invitarme. Claro que sí. 1, 2, 3.
Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web hoganlovells.com, en Twitter como HoganLovelsMex y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.